habíamos indicado a continuación. Es un rango en el que oscila la estimación del parámetro, que puede ser la media o la varianza, ¿sí? Y se calcula si se quiere valorar la confiabilidad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo con el intervalo de confianza? Es darle un rango en el cual podría encontrarse el verdadero valor del parámetro poblacional en base al análisis de muestras, ¿no? Adicionando además un grado de confianza que viene dado por el alfa, que sería el 90, o mejor dicho, por 1 menos alfa, que vendría a ser el 90, 95, 99%, y si alguien quiere 50 también, pero sería mucho más angosto. Y el grado de error que se podría estar cometiendo, que viene dado ¿por qué? Por la desviación estándar correspondiente a la muestra, ¿sí? Entonces, los intervalos de confianza generalmente se van a aplicar a datos o elementos que nosotros los tenemos fabricados o que los conocemos, ¿no? Sobre los cuales entonces tendríamos que encontrar ese valor. Bien, hay otro enfoque que se tiene de los intervalos de confianza y vienen a ser los contrastes de hipótesis. Los contrastes de hipótesis generalmente se utilizan cuando no conocemos la población a la cual nosotros queremos analizar. Y esto generalmente se hace en investigación. Por ejemplo, lo que está sucediendo con la vacuna para el coronavirus, ¿no? Se están evaluando diferentes, que se puede establecer cuál vendría a ser el más efectivo, pero no tenemos una población. Esa es la gran diferencia. Entonces nosotros tenemos que sacar una conjetura, ¿sí?, o creencia acerca de la efectividad de esa vacuna, porque no tenemos una población en la cual haya actuado. Entonces, para este tipo de análisis también se utilizan los intervalos de confianza, pero desde un enfoque muy diferente. Y ese enfoque es lo siguiente. Primero, definir una creencia o una hipótesis, ¿sí?, sobre alguna característica. En este caso vendría a ser la efectividad de la vacuna. Y esa hipótesis la contrastamos o la comparamos con una hipótesis alternativa, ¿no? Entonces, nuestra hipótesis podría ser que esta es la vacuna que cura el coronavirus. Y la hipótesis alternativa sería que no cura, ¿no? Entonces, acá lo que tenemos que tratar es cuál es la hipótesis que se estaría dando. Y lo triste o lamentable de esta situación es que nosotros no podemos analizar poblaciones. Tenemos que analizar muestras y en base a esas muestras nosotros tenemos que sacar las conclusiones. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace un análisis de muestreo, es lo que están con vacunas, les inyectan a voluntarios y después, en base a los resultados que se obtienen, se confirman o no las hipótesis que se han provisto o propuesto. Entonces, acá tenemos un ejemplo de ello, ¿no? Tenemos una población que vendrían a ser todos los que están o han sido infectados por el coronavirus y queremos ver si es que la vacuna los cura o no. Pero veamos el ejemplo que tenemos en la pantalla. Viene un docente, vamos a suponer que soy yo, veo a los estudiantes que están en el aula y digo, creo que la edad media es de 25 años. ¿Qué es lo que estoy haciendo? No conozco, no he preguntado a nadie y me estoy planteando yo una hipótesis, es decir, estoy haciendo una afirmación. ¿Qué es lo que tengo que ver posteriormente? Tengo que ver si es que la afirmación o la hipótesis que yo he planteado es válida. Entonces, para ver si es válido o no, saco una muestra representativa de los estudiantes que hay y encuentro que el promedio de edad es de 20 años. Entonces, si la muestra ha sido bien obtenida, por supuesto, eso significa que ha sido aleatoria y representativa, y me da 20 años, entonces, ¿qué voy a decir? Que no, que lo que yo he planteado inicialmente no es válido. Por lo tanto, rechazo esa hipótesis. Ojo, que al rechazar la hipótesis, yo no estoy diciendo, no estoy haciendo la afirmación de cuánto es la edad. Simplemente estoy rechazando el dato que yo me he planteado a priori. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. Muy bien, entonces, ¿cómo nosotros podemos plantear esas hipótesis? Pues, una de las características básicas viene a ser la experiencia, ¿no? Yo entro al curso y veo más o menos los rostros de las personas y debido a que nosotros vamos envejeciendo, puedo plantear esa hipótesis.
Bueno, mi experiencia me puede estar llevando a algo erróneo. ¿Alguna teoría o modelo? Datos estadísticos. ¿Cuál es la edad a la cual se ingresa a la universidad, por ejemplo? ¿No? Entonces, en base a ello, yo también podría plantear cuál es la edad que se tiene. Y también vendrían a estar las especificaciones de diseño, ¿no? Es decir, que se cumpla con cierta resistencia, que nos pueda soportar una fuerza dada o una presión, que tenga unas dimensiones a cumplirse, etc. Entonces, en base a estos tres enfoques, yo planteo una hipótesis nula. ¿Sí? Ahora, la verdad o falsedad de esta hipótesis no puede conocerse con total seguridad, a menos que pueda examinarse toda la población. Pero eso sería muy costoso y mucho uso de tiempo. Por lo tanto, lo que se hace es plantear un sistema de hipótesis en base a una característica de la población y sacar una muestra. Ahora bien, para poder aceptar o rechazar la hipótesis que he planteado inicialmente, se van a dar dos tipos de hipótesis. La hipótesis nula, que es la que yo pretendo probar. ¿Qué es lo que yo pretendo probar? Mi afirmación inicial. ¿Sí? Y la hipótesis alternativa, ¿no? Que es la negación de la hipótesis nula, que establece además la región en la que tomará la decisión de rechazar o no a H sub 0. Entonces, nuestra hipótesis nula la voy a identificar con H sub 0 y la hipótesis alternativa con H sub 1 y otros autores lo hacen con H sub A, ¿no? Que me dicen, no, lo que tú estás afirmando no es, ¿sí? Esas serían las dos hipótesis. Ahora bien, esas hipótesis van a venir por conjeturas de investigación, como les digo, o por reglas estadísticas, comparación de medias y proporciones. Por ejemplo, cuál es la cantidad de personas que van a efectuar la votación por un determinado candidato, ¿no? Entonces, ahí vemos, en base a nuestros análisis de muestras, si realmente lo que yo he planteado inicialmente es cierto o si es rechazado. Ahora bien, ¿cómo se pueden plantear estas hipótesis? Las hipótesis pueden plantearse de tres diferentes maneras. Una de cola inferior, es decir, yo planteo acá la edad de los estudiantes y la hipótesis alternativa sería no, la edad de los estudiantes es menor de 25. ¿Cuán menor? No me dice eso, simplemente que es menor. La cola superior, yo planteo 25 años y la hipótesis alternativa sería no, la edad es mayor. Nuevamente, ¿cuán mayor? Tampoco me lo dice, simplemente me dice que es mayor. Y de dos colas, en la cual yo planteo es igual a 25 años y la hipótesis alternativa me dice no, la edad puede ser menor o puede ser mayor. Todo depende entonces de cuál es el enfoque que yo esté buscando para que pueda plantear estas tres diferentes hipótesis. ¿Qué significa el que la edad sea menor? Significa que yo estaría cometiendo acá un error alfa, ¿no? En el cual yo he planteado y he dicho la edad promedio es 25 años. Pero en base a mi análisis de muestras, encuentro que no, que estaría en una región por debajo. ¿Y qué va a ser ese alfa? Va a ser mi grado de confianza, del 90, 95, 99%. Entonces yo digo, yo tengo un 99% de que la edad es 25, ¿no? Lo pongo acá. Y me sale que está en ese 5% justamente. Ese es el área de rechazo. Entonces, ahí es donde encuentro que la hipótesis válida es la alternativa. ¿Se está entendiendo? Si tienen alguna duda, me cortan, por favor. Y esta diapositiva podría repetir, por favor. ¿Esta? ¿De la curva normal? Sí. ¿Cómo no? Mi hipótesis alternativa, por estar con cita 0 o sub 0, me dice que la edad está en 25 años. Y ya habíamos dicho, voy a retrasar un poquito, que nosotros buscamos un grado de confianza, ¿no? El grado de confianza es el Z en base al alfa medios. Entonces, yo digo, todo esto va a ser del 99%, ¿no? Y tendría un 1% de que la edad es menor. Y por razones del muestreo y análisis, encuentro que la edad, ojo, la edad me puede salir 15, me puede salir 19, no interesa. La edad me sale en este lugar, justamente en la región de rechazo.
Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Me está diciendo, estás en la región de rechazo y por lo tanto la edad es menor de 25 años. Nuevamente les indico, no me dice la edad es 23, 19, no, simplemente me dice tu hipótesis de que son 25 no es válida. ¿Me he dejado entender? Sí, gracias. Lo contrario sería que me salga los datos de la muestra, porque ustedes saben que las muestras se distribuyen alrededor de un promedio real, que me salga en esta región de aceptación. Esto es entonces cuando la hipótesis alternativa es menor que la hipótesis nula. Si la hipótesis alternativa es mayor que la hipótesis nula, va a suceder lo propio, pero en sentido contrario. Acá me diría, no, la edad es mayor de 25. Nuevamente, ¿cuán mayor? No me lo dice, simplemente me indica que es mayor. ¿De acuerdo? Y eso significaría que la muestra me está indicando que el valor se encuentra justamente en la región de rechazo. ¿De acuerdo? Y por supuesto, en la tercera hipótesis en la cual tenemos una desigualdad, que me dice puede ser mayor o puede ser menor. Entonces, los valores de mi muestra, si van a ser aceptados para la hipótesis nula, tendrían que caer en esta región. Y si van a rechazar mi hipótesis nula, pues tendrían que caer en alfa medio superior o en alfa medios inferior. Entonces, ahí es donde se rechaza. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, en este tipo de análisis existen las pruebas de hipótesis para distribuciones continuas, en la cual encontramos el promedio y sacamos un Z y la zona de rechazo. Eso lo vamos a ver en los ejercicios profundos, no se preocupen. Y aquí encontramos una probabilidad de error. Y obviamente la formulación de la regla de decisión. Entonces, esto es para variables continuas. También pueden ser para proporciones, o lo que vendría a ser la distribución binomial. Gano o pierdo, apruebo o repruebo, ¿no? Acá vendría a ser la vacuna funciona, no funciona. Y tenemos también las pruebas, la prueba poblacional para medias y las pruebas de proporción, ¿no? Prueba de una o de dos colas. Y pueden ser tanto para proporciones, para distribución binomial, o pueden ser para muestras pequeñas, que es con las que generalmente trabajamos. Por ejemplo, el coronavirus, fíjense, somos 7.000 millones de habitantes y deben estar haciendo estudios en, qué sé yo, en 2 millones. O sea, es una muestra pequeñísima, ¿no? Comparada con la cantidad de habitantes que somos en la Tierra. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Plantear una hipótesis nula y una hipótesis alternativa, ¿no? La hipótesis nula va a ser lo que contrastamos. O sea, ¿qué es lo que queremos probar? Que esta hipótesis puede ser refutada. ¿Mm? Y no debería ser rechazada sin una buena razón. Eso es bien importante. Mientras que la hipótesis alternativa son los datos que pueden mostrar evidencia a favor. Es decir, la muestra me está mostrando de que eso es lo que sucede. Y no debería ser aceptada sin una gran evidencia a favor. ¿Eso qué significa? Que no solamente sacar los resultados, sino evaluarlos. Entonces, si yo pongo acá, por ejemplo, que la edad es igual a 20 y planteo que la edad no es menor o puede ser mayor, entonces ahí tengo que contrastar las hipótesis, la hipótesis nula con la alternativa, y ver cuál de las dos es aceptada o cuál de las dos es rechazada. Bien, veamos un ejemplo acá. Se tiene interés en la rapidez de combustión de un agente propulsor para los sistemas de salida de emergencia en aeronaves, que debe ser en promedio 50 centímetros por segundo. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la velocidad nominal a la cual debería funcionar ese propulsor. Entonces, acá lo que nos interesa es la rapidez de combustión, ¿no? Y lo que tendríamos que plantear es que esa tiene que ser la velocidad de combustión. Y la alternativa, no, es mayor o es menor. ¿Sí? Entonces, en este caso estaríamos haciendo una hipótesis bilateral, porque puede ser menor o puede ser mayor.
También puede ser una hipótesis unilateral, que sea menor de 50 centímetros o que sea mayor de 50 centímetros. Entonces, para la bilateral, ¿cuáles van a ser las regiones de rechazo? Justamente las que se encuentren en alfa y que pueden estar en cualquiera de las dos colas. Acá lo único que me está diciendo, no, ¿es mayor o es menor? Acá me dice, no, es menor. Y en esta otra me dice, no, es mayor, ¿no? Yo he planteado una velocidad y las pruebas me dicen, no, es mayor. Muy bien, entonces, de esa manera yo voy a poder ajustar las características que mi agente de combustión de tal manera de que se cumpla con este promedio. Veamos un ejemplo, y quiero que me presten atención, por favor, este ejemplo que es bien importante. Pasados 2 años, cierta vacuna es eficaz en un 25% de los casos, ¿no? Entonces, es lo que conocemos, es la vacuna que se ha estado utilizando durante 50 años, qué sé yo, y los datos estadísticos nos muestran que es efectiva por 25, solamente en un 25%. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se experimenta con otra vacuna que queremos que sea más eficaz. Entonces, ahí es donde los investigadores, como ven, tenemos un parámetro de referencia, pero estamos trabajando con un con una nueva vacuna, pero no sabemos. Lo que queremos es una cosa, lo que sabemos es otra. Entonces, para ver si es que esta vacuna es realmente mejor que la anterior, no puede ser peor, ¿no? Si es peor, no sirve. Entonces, si queremos saber que es mejor que la anterior, tenemos que testearla. Y acá viene un poco la arbitrariedad. Se inyecta 20 sujetos experimentales. ¿Por qué la arbitrariedad, entre comillas? Porque estamos nosotros definiendo un tamaño de muestra. Y otra regla también arbitraria. Acá definimos cuál va a ser la regla de aceptación o rechazo de las hipótesis. Entonces, si nosotros queremos probar que esta vacuna es mejor que las que se tiene actualmente, decimos lo siguiente. Testeamos en 20 sujetos. Si más de 8 sujetos superan el periodo de 2 años sin contraer el virus, la nueva vacuna se considera mejor que la anterior, ¿no? Entonces, el 8 parece ser un valor arbitrario. Sin embargo, si sabemos que el 25% es eficaz en la población, eso significaría que 5 personas serían inmunizadas con la vacuna anterior. Y si nosotros queremos probar que la nueva es mejor, le ponemos 8. Entonces 8 está mayor que 5. Muy bien. Entonces, aquí, ¿cuál es la hipótesis que planteamos? Ambas vacunas son iguales. Esa es la hipótesis nula. ¿Por qué planteamos esta hipótesis nula? Porque no conocemos cómo funciona la nueva vacuna. Entonces, nosotros tenemos que partir de algo que sea conocido. Y lo mejor que podemos plantear es que son iguales. Y la alternativa va a ser la nueva vacuna es mejor. Entonces, acá viene una conclusión. La hipótesis nula va a ser siempre lo que queramos rechazar. Pero una cosa es lo que queramos y otra cosa es lo que vaya a suceder. Y la hipótesis alternativa va a ser lo que nosotros queramos probar, que no necesariamente va a ser probado. Entonces, en este caso, para la nueva vacuna, ¿qué es lo que pondríamos? La hipótesis nula es que su efectividad es igual que las que conocemos. Y la hipótesis alternativa va a ser no, es mejor que la que conocemos. Entonces, en base a esas muestras, nosotros podremos ver qué es lo que podría suceder. Y para ello, como estamos viendo si funciona o no funciona, estaríamos planteando una distribución binomial, ¿verdad? Por lo tanto, vemos cuál vendría a ser la probabilidad de que se dieran estas dos situaciones. Entonces, menores o iguales a 8 es la región de aceptación de la vacuna o de la hipótesis nula. Y mayores a 8 sería
la aceptación de la hipótesis alternativa, es decir, que la nueva vacuna es mejor. Entonces, 8 es el valor crítico en este caso. ¿De acuerdo? Si X es mayor que 8, rechazamos H sub 0. O sea, no son iguales, la nueva vacuna es mejor. Pero si es menor o igual, fíjense la desigualdad, por ser binomial, se acepta H sub 0, es decir, no, las vacunas prácticamente son iguales. Muy bien. Entonces, acá ya hemos planteado nuestros criterios. Pero, como todo es incierto, puesto que la nueva vacuna no sabemos cuán buena es, podemos cometer errores. Y hay dos errores que se pueden cometer. El error tipo 1 y el error tipo 2. El error tipo 1 es un error que nosotros podemos cometer aceptando que la nueva vacuna es mejor que la antigua, pero habían sido iguales. Y el error tipo 2 es el que cometemos cuando aceptamos que ambas vacunas son iguales, cuando la nueva vacuna había sido mejor. Entonces, esto se va a dar justamente por la aleatoriedad que existe en los experimentos. Puede que yo me cure, pero esto no necesariamente significa que sea por la vacuna. O puede que yo no me cure y no necesariamente porque la vacuna sea mala. Entonces, además de las hipótesis que nosotros planteamos, también nosotros podemos cometer errores en nuestras apreciaciones. Y por lo tanto van a existir tres escenarios. Uno es el tomar una decisión correcta. El otro es rechazar una hipótesis nula cuando ésta había sido verdadera. Y ese es el error tipo 1. Y el error tipo 2, no rechazar la hipótesis nula, a pesar de que ésta es falsa. Muy bien, acá lo tenemos. Esto es lo que debería suceder, pero nuevamente, nosotros no sabemos porque no conocemos las poblaciones. Entonces nos estamos moviendo en estos tres distintos escenarios. Bueno, son 4, ¿no? Pero uno es estamos hablando de decisiones. Entonces, 1, 2 y 3. Entonces, el error tipo 1, ¿qué vendría a ser? Rechazar la hipótesis nula cuando ésta es cierta. Y el error tipo 2, aceptar la hipótesis nula cuando ésta había sido falsa. En términos gráficos, ¿qué significaría eso? Significa lo siguiente. Esta es la población de la hipótesis alternativa. Y esta es la población de la hipótesis nula. Ahora habíamos dicho que hay una región en la cual nosotros aceptaríamos o rechazaríamos. ¿No es verdad? Y eso es alfa. Y lo que sucede es lo siguiente, que esa región donde aceptaríamos o donde rechazaríamos la hipótesis nula se superpone sobre la región de rechazo de la hipótesis alternativa. Y ahí es donde existe una interacción de ambas regiones. Y eso es lo que nos lleva a los rechazos, o mejor dicho, a los errores. Entonces, para la hipótesis nula nosotros vamos a estar hablando de un error que es alfa. Y para la hipótesis alternativa va a ser beta, ¿no? Que también se comete el error. Por lo tanto, como estamos sacando muestras y las muestras pueden estarse moviendo en estas dos regiones, podemos estar cometiendo o bien el error tipo 1 o bien el error tipo 2. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, veamos probabilísticamente qué es lo que sucedería. Entonces, el error tipo 1 se va a llamar el nivel de significación y se representa por alfa. Entonces, el error alfa va a ser igual a ¿qué? Rechazar H sub 0 cuando esta es verdadera. ¿Y cuándo se va a dar eso? Cuando la eficacia de la vacuna sea igual a 0,25, pero se hayan curado más de 8 voluntarios.
Y la probabilidad de cometer ese error en este ejemplo sería de un 4%. ¿No? Estamos desarrollando la distribución binomial. Entonces se dice que la hipótesis nula, P igual a un cuarto, se está probando con un nivel de significancia o significación del 5%, que es un nivel de significación bastante pequeño, por tanto, poco probable que hayamos cometido un error de tipo 1. Pero eso no significa que no lo podamos cometer. Lo que pasa es que estamos minimizando la probabilidad de ocurrencia. Mientras que el error beta, ¿cuál vendría a ser? Sería aceptar la hipótesis cuando esta es falsa. Y eso significaría que nosotros, por ejemplo, le demos una efectividad a la vacuna de un 50%. Pero solamente se hayan curado 8 pacientes. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? El problema es, nosotros lo único que conocemos es lo actual. No conocemos la efectividad de la nueva vacuna. Entonces, el querer encontrar esta probabilidad en realidad es difícil, sino decir imposible. Por eso es que se hacen tantos testeos y se hacen las pruebas y errores. Ustedes han debido escuchar, por ejemplo, que la prueba de la vacuna inglesa y la americana se han suspendido porque han habido fallecidos entre los voluntarios. Entonces, algo ha pasado y han tenido que hacer nuevamente su análisis científico para ver qué es lo que ha sucedido, que es lo mismo que sucedería con nosotros, ¿no? ¿Por qué no se está fabricando, qué sé yo, un eje que pueda resistir una determinada carga? Entonces, eso es lo que sucede. Entonces, ahí tenemos las conclusiones que podrían darse. Como uno puede elegir los valores críticos del intervalo de aceptación, nosotros podemos controlar el valor de alfa, el valor de significancia, ¿no? Entonces, con eso nosotros podemos controlar la probabilidad de rechazar erróneamente H sub 0, es decir, minimizamos ese riesgo. Y por eso es que el rechazo de H sub 0 siempre se considera como una conclusión fuerte. En otras palabras, nosotros podemos manipular alfa. Lo que no podemos es manipular beta. ¿Por qué no podemos manipular beta? Porque nosotros no conocemos cuál es la verdadera eficacia que tenga la nueva vacuna, que también puede ser un cuarto, yo no digo que no, o puede ser menos tal vez, bueno, si es menos ya nos darían los testeos, ¿no? Pero yo no puedo saber esto hasta que la vacuna haya sido utilizada. Entonces, por eso tenemos que beta debe ser considerablemente pequeño, pero eso es bien difícil de saberlo. Y como nosotros podemos cometer errores, entonces no decimos en nuestras conclusiones se acepta H sub 0. Lo que decimos es incapaz de rechazar H sub 0, porque no hay conocimiento de la eficacia de la nueva vacuna. Entonces, por ejemplo, con la pandemia del coronavirus, todos estamos esperando la vacuna, ¿no? Como si fuera la solución. Pero los que están haciendo el análisis saben que puede haber errores. Y no pueden hacer declaraciones absolutas, sino relativas. Entonces, todos sus análisis que están haciendo indican de que, por el momento, esas vacunas no se pueden rechazar. O lo que han sacado, por ejemplo, la que ha desarrollado los americanos, Cypher, que tienen un 90% de efectividad. Entonces, hay un 10%, pero aún así tampoco pueden asegurar que eso vaya a suceder. Entonces, antes de continuar con toda la otra exposición, me gustaría saber si se ha entendido el concepto de las hipótesis. ¿Qué preguntas tiene? ¿Hay alguna consulta? ¿Ninguna? ¿Está claro? Muy bien, entonces no se olviden.
nosotros planteamos una hipótesis alternativa, H sub 0, y una hipótesis, una hipótesis nula, H sub 0, y una hipótesis alternativa, ¿no? Y lo que tratamos es de testear. Ahora, de la hipótesis alternativa prácticamente no conocemos nada, porque no sabemos cuál es su valor. Puede ser muy pequeño, relativo a lo muy cercano o muy lejano al valor que nosotros nos hemos dado. Entonces, de lo que sí debemos tener pleno conocimiento es de la hipótesis nula. Y como esa es la hipótesis que más la conocemos, el nivel de significancia que nosotros podemos manejar debe ser el más adecuado. Es decir, la región de rechazo debe ser la más pequeña posible. De tal manera de que nosotros estemos realmente convencidos de que vamos a rechazar la hipótesis nula con un nivel de significancia grande, si fuera el caso. Ahora bien, tal como les había dicho, nosotros al plantear las hipótesis, porque estamos elaborando algo nuevo, vamos a tener 3 escenarios. El primero es tomar una decisión correcta, que eso es lo que muchas veces no lo conocemos. Y los otros van a ser cometer el error 1, que es rechazar la hipótesis nula cuando esté cierta, y el error tipo 2, aceptar la hipótesis nula cuando esta es falsa. ¿Cuál es el error que nosotros estaríamos dispuestos a cometer? Claro, minimizando su riesgo, ¿no? El tipo 1. ¿No? Y por eso es que debemos plantear y tener una muestra que sea realmente representativa. Entonces, en base a ello, nosotros vamos a poder plantear nuestras hipótesis. Preguntas, jóvenes. Inge, ¿cómo Dime. determinamos si en nuestra prueba vamos a hacer bilateral o unilateral? Dependiendo de las condiciones que constituyan el funcionamiento o el ambiente en el cual se va a trabajar. Por ejemplo, acá tenemos de un embotellador de un refresco, ¿no? Que deberían tener en promedio un valor que supere el mínimo de presión de falla de 200 psi, ¿no? Son las PET. Entonces, por lógica, si tú tienes una presión menor, la botella no va a aguantar el contenido y puedes reventar. Y si tienes una presión mucho más grande, estarías utilizando mucho plástico y eso estaría yendo en tus costos. Entonces, tú podrías decir, va a ser bilateral. Pero al inicio, ojo, al inicio, como tú no sabes, ¿qué es lo más seguro? ¿Qué es lo más importante? ¿El costo o la resistencia o la seguridad? ¿Cuál pondrías tú en prioridad? La seguridad, ¿no es verdad? Entonces tú quieres que las botellas resistan. Ya con el tiempo tú podrás hacer ajustes y poner un análisis bilateral, ¿no? Que no sea muy grande la presión de resistencia. El ejemplo más claro que les puedo dar son las bolsas de plástico que nos dan en los supermercados. Hasta el año pasado eran de una resistencia alta y ahora se desgastan como si fueran papel. Entonces han reducido al mínimo posible su resistencia. Entonces ya están trabajando han trabajado primero con un unilateral mayor, luego me imagino que han trabajado con un unilateral menor y ahora están trabajando con un bilateral. Todo depende entonces de los escenarios. ¿He respondido a tu pregunta? ¿O todavía tienes duda? No, ya está claro, gracias. Perfecto. Otra consulta que tenga. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? La siguiente clase, vamos a ver todos estos ejemplos, ¿sí?
para empezar a comprender cómo trabajamos con los tests de hipótesis. Pero ya hemos planteado el fundamento, ¿no? Las hipótesis se dan cuando no conocemos lo que está sucediendo en esa población. Y eso generalmente es lo que sucede en investigación. ¿De acuerdo? A ver, un ejemplo. En las elecciones, las pasadas o futuras, no es que no se conoce, ahí se está yendo a medir, ahí estaríamos hablando de un intervalo de confianza, ¿no? Una vez que sepan quién son los candidatos, entonces empieza a pensar por quién se va a votar. Y después se plantean las hipótesis, ¿no? Si es que se va a tener una votación que sea lo suficientemente grande como para hacer de que el postulante tenga chances. Y claro, estas hipótesis nos permiten de tener un resultado, ¿no? Aceptar o rechazar. Si hemos aceptado o rechazado algo, vamos a seguir haciendo modificaciones, ya sea en la vacuna o en las campañas políticas, el mercadeo, más sonrisas, qué sé yo, de tal manera, si estamos hablando de políticos obviamente, de tal manera de que en nuestro próximo análisis, nuevamente, veamos si con esas mejoras el producto efectivamente acepta o rechaza la hipótesis nula. ¿De acuerdo? Ese es entonces el testeo que se hace. Y debido a esos testeos, jóvenes, es sobre todo en la industria farmacéutica, donde se gastan millones de dólares en investigación, ¿no? Porque ahí viene el gran problema. Tú desarrollas una vacuna, pero no sabes qué efectos colaterales va a tener. Y ese también es otra cuestión a considerar. Lo mismo sucede con nosotros como ingenieros de diseño, obviamente. Ayer han enviado una nueva nave, los de SpaceX. Felicidades desde el punto de vista ingenieril. Pero para llegar a ese nivel de desarrollo tecnológico, fíjense cuántas pruebas de testeo han tenido que hacer en materiales, en diseño de la estructura, en tipo de propulsión. Y esas son las hipótesis que se han ido probando. Entonces creo que SpaceX ha tenido algo así como 10 fallas. Y cada falla les ha costado, si no me equivoco, $200 millones. Pero en este momento SpaceX, ¿qué es lo que tiene? Con esto lo voy a acabar. SpaceX tiene un grado de confiabilidad de sus aleaciones, diseños, que les permite estar en una posición competitiva. Entonces el acero tiene un 0.25. SpaceX en este caso tiene 0.50. Y ese es su secreto industrial. Es por eso que vale tanto esa empresa. Muy bien. Nos vemos entonces el día miércoles para ver ya la aplicación de lo que son los test de hipótesis. ¿De acuerdo? Les agradezco por su atención. Nos vemos el día miércoles. Hola, Inge, gracias. Adiós. Lo Inge.